Vamos a escuchar entonces la intervención de la legisladora, quien además integra la Comisión de Régimen Económico que ha tramitado este proyecto de ley urgente en materia económica. La asambleísta Gabriela Larreategui, legisladora por la provincia de Pichincha, por Zoom. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asambleístas presentes, a los medios de comunicación, a quienes nos acompañan en Barras Altas. El día de hoy nos encontramos aquí, en este pleno, debatiendo en primera instancia este grandísimo proyecto de reforma económica urgente. Nos tenemos aquí porque hemos respondido con responsabilidad ante el mandato ciudadano y es nuestra obligación constitucional legislar. Sin importar si apoyamos o no, si estamos de acuerdo o no con el proyecto que nos ha mandado el Ejecutivo, es nuestra obligación aportar con la construcción y con el afianzamiento de la democracia a través de debatir leyes. Mi voto favorable en el primer informe no significa de ninguna manera que esté de acuerdo en la integralidad del proyecto. Significa que he sido parte de interminables horas de sesión en la comisión, de días enteros sesionando. Significa que hemos sesionado durante 5 días. Hemos recibido a 42 comparecientes, tanto del sector público como del sector privado, representantes de asociaciones, de cámaras, de gremios, de la sociedad civil y de la academia. Definitivamente este es un proyecto excesivamente largo. Es un proyecto que el Ejecutivo debió haberlo dividido en 2 o 3 proyectos económicos urgentes y podía haberlo mandado en diferentes etapas. Este proyecto tiene una reforma a 22 cuerpos legales, en las cuales, como ya pudimos ver de la presentación, existen cosas muy positivas, como cosas negativas y cosas que deben ser mejoradas. Pero eso es justamente lo que tenemos que debatir aquí, eso es justamente lo que tenemos que tratar en la comisión. No podemos permitir, bajo ningún concepto, hacernos del lado de nuestras obligaciones y permitir que este proyecto pase por Ministerio de la Ley, como ya pasó con la Ley de Fomento Ambiental hace algunos años. Tampoco podemos permitir que se proceda a archivar este proyecto sin un debate responsable, nuevamente, sin cumplir con nuestras obligaciones. Archivarlo sin debate sería cesar la esperanza que tienen más de 9,000 familias de que se haga la remisión de intereses, multas y recargos en los créditos educativos. Sería obligar a nuestras empresas a que sigan pagando un anticipo de impuesto a la renta. Sería no dejar que se simplifiquen las obligaciones tributarias de las microempresas. Sería seguir teniendo operadoras de telecomunicaciones que tienen que pagar altos costos por la participación en el mercado. Entre las cosas positivas que tiene este proyecto de ley, ya lo he dicho, podemos encontrar la eliminación del pago del anticipo de impuesto a la renta. Este es un tema que creo que estamos, al menos la mayor parte, de acuerdo. El anticipo de impuesto a la renta solamente resta liquidez a las empresas, liquidez que se la traslada al Estado. Esta liquidez justamente es necesario que la tengan las empresas ahora. Entre otros aspectos positivos podemos encontrar la simplificación de los trámites tributarios de las pequeñas empresas. Podemos encontrar que se va a obligar a que declaren IVA cada 6 meses y no cada mes como es ahora. Se eliminan las retenciones en la fuente a las microempresas. No estamos de acuerdo, por ejemplo, en que se elimine la obligación de llevar contabilidad de estas microempresas por reñir con normas societarias. Eso hay que corregir y hay que trabajarlo. También esta ley prevé la reducción del pago por competencia de las empresas de telecomunicaciones y les permite que estos pagos puedan hacer hasta en un 80% a través de la colocación de infraestructura. Son las mismas empresas de telecomunicaciones quienes han mostrado positivos ante estos cambios y nos han dicho que esto podría hacer que bajen los precios de los planes de telecomunicaciones. Entre las cosas negativas que vemos del proyecto son conceptos
de repente tributarios, que pueden ser difíciles de explicar, pero están poniendo cláusulas antielusivas sin definir lo que es la cláusula, sin definir lo que son las prácticas elusivas. Este proyecto, estas regulaciones, si bien pueden estar acordes con los proyectos BEPS, tienen que ser revisadas la definición que se les está dando en este artículo, y por eso justamente es que tenemos que darnos la posibilidad de debatir y de ahondar en estos conceptos. Otras cosas que hemos visto que son buenas otra cosa buena del proyecto es la independencia del Banco Central. Sin embargo, no estamos de acuerdo con que se haga un directorio que sea totalmente nombrado por el Ejecutivo, sin una participación de la Asamblea, solamente con un concurso, que siga esto en un efecto en cascada, puesto que este directorio, a su vez, va a nombrar al auditor interno del Banco Central. Además, se está pidiendo que el Banco Central tenga un régimen propio de contratación, totalmente alejado de la ley de contratación pública, y eso es otra cosa que no podemos permitir que pase en el proyecto. Hay que fortalecer la dolarización. Necesitamos las reglas macrofiscales también que se están incorporando en la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, pero tenemos que saber exactamente cómo se van a incluir estas reglas. No podemos permitir que se elimine la exención a dividendos de no residentes. Si bien estos dividendos podrían ser eliminada la doble tributación por convenios de doble tributación, no conviene en estos momentos de nuestro país espantar más inversión extranjera. Existe falta de claridad en la determinación que se plantea que se la haga por catastros. Eso es otro trabajo que tenemos que hacerlo. Hay errores en la forma de cálculo de la tarifa ad valorem de vehículos. La eliminación del ISD, lo que se ha dicho que es una eliminación del ISD, una rebaja del ISD, en realidad no es una rebaja, en realidad se la está subiendo, porque se elimina la devolución del crédito, la devolución por crédito tributario del ISD que se paga. No estoy de acuerdo en que se elimine la Junta Política del COSEDE. He presentado a este proyecto 101 observaciones. Entre las 101 observaciones que he presentado constan temas como, por ejemplo, la deducción de impuestos de gastos deducibles para personas naturales, que siempre y bajo que siempre se les reconozca la deducción en gastos de salud cuando tienen enfermedades catastróficas. A una persona que, por más ingresos altos que tenga, que le cae una enfermedad catastrófica, le puede quebrar. Y esto es un tema hasta de humanidad, reconocer esta deducción de gastos. Si vamos a incluir como concepto de renta agravada las indemnizaciones, es muy importante que se separen las indemnizaciones por daño emergente. Si es que una persona, por ejemplo, ha sufrido un accidente y se le paga una indemnización por este accidente, la indemnización va solamente para compensar la pérdida que ha sufrido y por lo tanto no puede estar gravado. He pedido también que se incluyan otros derechos a los contribuyentes y entre ellos el más importante es el derecho que tiene el contribuyente a escoger la vía menos gravosa al momento de determinar sus impuestos. No se le puede exigir a los contribuyentes que exijan, que vayan por la vía que les resulte pagar más impuestos. Un derecho también a que les sean reconocidos todos los beneficios que se encuentran dentro de la ley. He pedido también que se incluya como regla que se tienen que presentar un análisis certero de los gastos tributarios que se plantean incluir en las leyes, para que no pase justamente lo que está pasando ahora, que no tenemos una previsión de cuánto van a costar las deducciones y los incentivos que se plantean en la ley. Como conclusión, es nuestra obligación debatir este proyecto desde un punto de vista técnico, dejando de lado líneas partidistas, con una visión de país que nos permita fortalecer nuestra estabilidad jurídica, nuestra estabilidad económica. Señor presidente, por lo extenso del proyecto y porque la extensión de este proyecto no nos va a permitir
serio debate, un profundo debate, yo solicito que se saque Código Orgánico Monetario y Código de Planificación y Finanzas Públicas para que estos dos cuerpos legales sean ingresados por el presidente de la República, puede ser en enero, como otro proyecto económico urgente. Insisto en que de ninguna manera era necesario mandarnos un proyecto de 200 páginas. Código Orgánico Monetario y Financiero es aproximadamente la mitad del proyecto. Estos proyectos también son urgentes, pero no es necesario que se los trate en este momento. Estamos debiéndole al país muchísimas leyes, muchísimo trabajo legislativo. Si es que sacamos esos dos proyectos y los podemos tratar en enero, la discusión del proyecto, de todos los temas que quedan, que van a seguir siendo económicos, va a ser de mucha mejor calidad. Gracias. Intervención del asambleísta